En esta tercera entrega de Señales 3 he querido reuniros un conjunto de historias, en muchos casos reales, en otras quizá no tanto, no lo sé, pero que tienen un único objetivo: hacernos reflexionar o pensar sobre muchos de los acontecimientos que a veces nos pasan desapercibidos. Historias que en algunos casos cambian vidas. A modo de introducción, y de nuevo quiero agradeceros el cariño, ese cariño con el que habéis tratado este conjunto de programas que no tienen otra intención que presentar historias que nos pueden hacer pensar, que de alguna manera nos pueden potenciar esa esperanza de que cuando llega al final de todo, no es sino el comienzo de la propia vida. Bienvenidos a Señales 3. Y lo hacemos con una historia diferente. Como os decía, probablemente esta precisa historia no sea real, pero cuántas situaciones similares le suceden a miles de familias en todo el mundo con circunstancias similares. Es cierto que al final de la propia historia quiero que saquéis vuestras propias conclusiones. Al final nos damos cuenta de alguna manera que hemos sido testigos durante toda la narración, probablemente de una de esas experiencias cercanas a la muerte de las que hablábamos ya en algún otro programa. Esta es la historia de una vida basada en la novela de William Paul Young y llevada a la pequeña gran pantalla en 2017 por Stuart Haseltine. Sí, hablo de La cabaña. Mac era el hijo único de una familia rural de origen irlandés, llegada a Estados Unidos en busca de un futuro, como tantas otras. La religión siempre había estado presente en su vida y en su propio entorno familiar. Cada domingo iban a misa. Allí Mac viajaba en el tiempo y entre las imágenes y los iconos intentaba, a su corta edad, 13 años, descifrar y entender lo que el pastor les iba contando. No obstante, su realidad, su día a día, estaba muy alejada de esas historias de amor. En su casa la vida era diferente. Una educación estricta que era acompañada de malos tratos, sobre todo cuando su padre pasaba esas jornadas bebiendo, algo que era incluso cada vez más frecuente. Para Mac, lo peor no eran los golpes, sino ver cómo era su madre la que se llevaba la peor parte. Uno de esos domingos de misa, Mac, quizá sin pensar lo que hacía, o tal vez con la esperanza de que ese Dios piadoso le escuchara, decidió levantarse y de ese banco de madera en el que se sentaba junto a sus padres, para dirigirse con la cabeza gacha, para decirle al pastor al oído que su único deseo es que su papá dejara de golpearles. Esa misma noche, Mac no olvidaría nunca el castigo que recibió en el jardín, apoyado en un tronco, mientras su padre le azotaba una y otra vez con su cinturón. Horas de castigo hasta bien entrada la madrugada.
Es difícil ponerse en la mente de un niño de 13 años, en esa situación que te obliga a comportarte con la responsabilidad y madurez de un adulto, que ve como en uno de esos días su madre o él mismo no resistirían la furia de la perturbación que sufría su padre cuando cogía esa botella. Una decisión que le marcaría de por vida, torturándole muchas noches de insomnio desde entonces. Tomó un bote de veneno y lo vació en el interior de 2 de las botellas de whisky que su padre guardaba en aquel cobertizo, en ese lugar donde comenzaban las noches oscuras. Pasaron los años y todo ese infierno, al menos en apariencia, quedó atrás. Cada mañana, Mac despertaba junto a su esposa Nan, 17 años casados. La mayoría de ellos, felizmente. Y ese ruido, que alimenta la felicidad de los hogares, cada mañana, con las voces de sus 3 hijos, el mayor Josh, Kate y la pequeña, Missy. Mac aprendió a no ser como su padre, a tratar con amor a sus hijos y a su esposa. Dios seguía muy presente en sus vidas, aunque era Nan quien tenía una relación más especial. Ella incluso le llamaba papá, un hábito que ya copiaban con cariño sus hijos. A Mac, sin embargo, esto le parecía demasiado personal, pero no le importaba. La vida le sonreía y tenía todo lo que podía querer. Pero como ocurre en muchas historias de la propia vida, en ocasiones la tormenta, hasta ahora invisible, se acercaba sin que ninguno de ellos fuera consciente de que una tragedia pudiera golpearles. Una mañana de verano, Mac salió con los niños en una escapada de fin de semana, en uno de esos entornos mágicos de los bosques de Oregón. Nan tenía un congreso y ellos disfrutarían como cada año del lago y de una acampada en familia. Josh y Kate jugaban en el lago dentro de su kayak con tantos otros niños, mientras la pequeña Missy dibujaba a su familia en una de esas mesas de camping. Mac recogía las cosas. Ya llevaban allí 2 días, había pasado el tiempo. De historias, de cánticos alrededor de una fogata. Tocaba volver. A lo lejos, la voz de Kate. Eran gritos de desesperación, gritos de auxilio. Habían caído al agua y su hermano Josh estaba atascado bajo la canoa. El tiempo se detuvo, que salió con ese impulso que da el instinto de un padre para salvar a sus hijos, corriendo y luego nadando con desesperación en las aguas del lago, hasta que por fin, y como si todo quedara en un mal sueño, llegara hasta Josh, para luego sacarlo a salvo del agua. Sin embargo, ese sueño se tornó en pesadilla. Missy ya no estaba. Su asiento vacío era el único testigo de lo que pudo pasar. El miedo inicial pasó a ser terror cuando, pasadas las horas, la pequeña no aparecía. Policía, agentes especiales peinaban la zona y un rumor corría. Un asesino en serie de niños había hecho ya desaparecer en aquella zona, precisamente en aquella zona, a 5 niñas más. Pequeñas que nunca fueron encontradas. En ese momento una llamada interrumpió el espeso silencio. Después, el sonido furioso de las aspas de un helicóptero. Había un camión sospechoso que había sido visto cerca de una pequeña cabaña en ese frondoso bosque de Oregón. Mac acompañó a los agentes, la esperanza de llegar a tiempo, de encontrar a su pequeña Missy, de despertar de esa pesadilla. Se desvanecerían al entrar en la cabaña. Allí no estaba ella, pero sí su pequeña ropa. Y en ella
restos de sangre. Confirmaban así el peor de los desenlaces. Missy ya no volvería jamás. Y con ella, Mac dejó marchar su fe, sus ganas de vivir, y olvidó que junto a él aún estaban su mujer Nan y sus 2 hijos, Josh y Kate. Para Mac, la vida se paró. La vida terminó en aquel bosque de Oregón, en aquella pequeña cabaña, donde de repente lo más querido que tenía desapareció. Un año más tarde, Mac ya no era el mismo. Tampoco lo era su relación con Kate, con su hijo Josh o con Nan. Los había dejado de lado, inmerso en esa pesadilla de sus pensamientos y sueños, que le rememoraban una y otra vez como si fuera reflejo de su propio infierno, la realidad en la que quedó anclado. Un fin de semana, otro más, probablemente igual que los últimos durante ese último año. Su mujer Nan se disponía a marchar con sus hijos para ver a su hermana, para intentar que Kate se abriera con una psicóloga que pudiera seguir avanzando, porque había también quedado culpabilizada de lo que había sucedido en aquel lago, en aquel camping, en aquella trágica jornada. Era un día de nieve, muchísima nieve. Mac se disponía a quitar la propia nieve que había en su jardín. Al pasar cercano a su buzón vio un extraño sobre, un pequeño sobre amarillo, con una nota dentro. Una nota que cuando miró, cuando leyó, no pudo sino dejarlo petrificado. McCain, ha pasado un tiempo. Te extraño. Este fin de semana estaré en la cabaña. Espero que nos encontremos. Papá. Como si de una broma macabra se tratara, de aquel demonio que se llevó lo que más quería. No pudo sino recoger sus cosas y ponerse en marcha para ir a la cabaña. A mitad de camino, inmerso en sus pensamientos, aquella imagen de Missy desapareciendo, no podían sino repetirse una y otra vez hasta el punto de que en un cruce, un camión casi lo embiste. Mac quedó parado, quedó paralizado. Tardó unos instantes en recuperar la marcha, hasta que llegó allí, a las puertas de la cabaña. Una vez dentro, todo parecía igual. El tiempo no había pasado. La nieve había invadido el interior de la cabaña, pero aún estaban allí las marcas de sangre de su pequeña Missy. En un ataque de ira, de rabia, Mac chocó contra el suelo. Al despertar, salió andando, intentando marcharse del lugar. Sin embargo, en ese momento, alguien aparecía tras los árboles. Justo cuando Mac iba a sacar un revólver, pensando que era el asesino, que era el demonio que había venido a verle. Esa voz, con un tono muy tranquilo, le dijo: Mac, te hemos estado esperando. Ven dentro. Hemos preparado el fuego. Con esa ira, pero también con la curiosidad del no entender qué es lo que está sucediendo, Mac volvió pasos atrás, detrás de esa figura, de ese hombre con barba, que se dirigía, no era posible, a una cabaña donde ya no había nieve, donde había flores, donde había hierba, donde había un mobiliario cálido. Al entrar, una mujer amasaba pan. ¿Quién eres? Soy yo. Soy papá. No entenderías la figura de un hombre, por eso yo estoy aquí ahora, para explicarte, para que en este fin de semana podamos seguir avanzando, porque tú eres especial para mí. En esta historia no os voy a desvelar el final de lo que aquí contaba esta novela o incluso esta historia llevada, como os decía,
a esa pequeña pantalla de televisión. Os recomiendo, si queréis, que la veáis al completo. Probablemente algo os remueva en el interior, como a mí me hizo, para poder incluir este pequeño resumen, esta pequeña fragmento de historia, en esta tercera parte de Señales. Lo que allí sucedió ese fin de semana sí que cambió por completo el concepto de perdón, el concepto de creencia del propio Mac, que sin embargo cuando despertó solo pudo entender y saber que debía perdonar, que debía volver a amar, que su hija Missy estaba en un lugar mejor, que lo estaría esperando, que el tiempo allí pasaba de manera diferente y que volverían a reencontrarse. Por tanto, Mark centró todo su amor en su mujer, en Kate, en su pequeña, para que no sintiera la culpa, esa culpa devoradora que él había sentido durante el último año. Una experiencia, una extraña experiencia llevada a la pequeña pantalla de televisión, pero quién sabe si en algún punto de este pequeño punto azul que flota en un inmenso mar de espacio, alguna persona ha podido vivir. Simplemente una reflexión. Quizás no estamos tan solos como pensamos. Esta es la historia de una amiga de nuestro propio rincón. Una historia guardada en un cajón antiguo de su propia memoria. Sin embargo, tras escuchar Señales 2, este cajón se abrió para de manera recurrente fijarse de nuevo en su cabeza. Belén tenía a su abuelo, Pedro. Juntos tenían una conexión especial, un amor de la que es su única nieta. Una complicidad que hacía que cada día se vieran para crear nuevos momentos. Cada día a media mañana, Pedro, cuando su nieta no iba al colegio, la llevaba a una cafetería para almorzar. Una rutina acompañada de un pequeño mosto, de una ración de rabas, vamos, lo que Pedro llamaba tomar las 11, dando al momento ese toque para convertirlo en algo especial, en algo suyo y de su propia nieta. Lo mantendrían en secreto, era su propio momento. Como tantos abuelos y abuelas que permiten esos pequeños caprichos que quedan marcados como recuerdos especiales para siempre. Un día, ya de vuelta de esas pequeñas excursiones, sentados en el salón de la casa de Belén, su abuelo sacó de su cartera un pequeño billete de 1000 pesetas y le dijo a la pequeña: Este es el último dinero que yo te voy a dar. Guárdalo y gástalo en algo que te guste mucho, mucho, porque no podré darte más. Me tengo que ir. No te preocupes, porque al sitio al que yo voy estaré muy, muy feliz, y aunque no nos volvamos a ver, yo siempre cuidaré de ti. Siempre estaré a tu lado, aunque tú no puedas verme. Estas palabras y todo lo que allí ocurrió mientras su abuelo le hablaba, Belén lo recuerda perfectamente hasta el más mínimo detalle. Una niña de 7 años que, sin comprender del todo el significado de las palabras de su abuelo, confiaba plenamente en ese que era su adulto favorito. Al día siguiente, como un día cualquiera más, Belén marchó al colegio, sin saber, sin ser consciente de lo que se encontraría al regresar. Su abuela estaba llorando, mientras su padre, al verla allí mirando sin entender, la llevó a un lugar más tranquilo,
Belén, el abuelo se ha ido con Dios. Estará en un lugar muy feliz. La reacción de la pequeña dejó por un momento sorprendido a su propio padre. Sí, papá, ya lo sabía. ¿Por qué llora tanto la abuela, si el abuelo ya sabía que tenía que marchar y que estaría feliz? Pasados unos meses y con la calma que provoca el paso del tiempo, el padre de Belén volvió a preguntar a su hija cómo se sentía. ¿Lo echas de menos? Estoy bien, papá. Él ya me lo dijo el día de antes, que marcharía, que no nos preocupáramos, que estaría feliz. Claro que lo echo de menos, pero estoy contenta, papá, porque está bien y porque me dijo que siempre estaría a mi lado, aunque no lo pudiera ver. No sé si esta, amigos, es la historia de una señal o no, pero sí estoy convencido que es la historia de un abuelo que amaba a su propia nieta, de una conexión que no podemos llegar a imaginar, de unos hilos invisibles que cruzan el espacio y el tiempo, hechos de algo mucho más poderoso e indestructible que cualquier material, hechos de propio amor. No hay certezas empíricas, no hay experimentos que demuestren que no estamos solos, que la vida no es sino un pequeñísimo tramo de una existencia mucho más grande, que nos rodea aunque no la percibamos y que tarde o temprano nos volverá a unir a esos seres queridos que amamos. No hay mejor mensaje de esperanza que la despedida, el hasta luego, de un abuelo al amor de su vida. Muchas gracias, Belén, por compartir esta historia. Las señales son esos guiños del destino que nos indican la existencia de una continuidad mucho más profunda y majestuosa. Mucho hemos hablado ya de ellas en nuestro pequeño rincón, y sin embargo, nos seguimos asombrando con cada historia, porque cada una de ellas, queramos o no, nos calma el alma con un bálsamo de esperanza para lo que algún día tengamos que afrontar. Esperanza de que ese amor que sentimos por nuestros propios seres queridos, humanos o animales, ese lazo nunca se romperá. El olvido no gana esta batalla. Es tan solo una pausa en nuestra realidad efímera para darnos cuenta en algunos casos del amor que sentíamos y del que no hemos sido conscientes hasta que de alguna forma, de alguna manera, desaparece momentáneamente ante nuestros sentidos. Sueños, apariciones, reencuentros imposibles, llamadas telefónicas, despedidas, mensajes de paz, de esperanza o simplemente pactos por el que nos confirman o al menos tratan de hacerlo, que nos queda mucho por descubrir. Que a veces dar protagonismo a lo invisible, alimentar la fe en lo desconocido, es nuestra única herramienta para seguir avanzando en este infinito universo. Y así, como en un sueño, os quería contar otra historia real, que hemos tenido la fortuna de descubrir mientras seguimos investigando, mientras seguimos alimentando tras ese primer programa, que nos encendió una llama que ahora está más viva que nunca. Nos cuenta Paqui, que es la protagonista de esta historia, que su padre falleció un 25 de febrero de 2002.
La muerte le sorprendió en su propia casa. Momentos antes de que se dispusiera a salir con su esposa para hacer unas compras. Después de este hecho doloroso para toda la familia, sus hijos, que eran 5 en total, se dedicaron a consolar a su madre, cada uno por su lado, cada uno quizás como sabía. Daba la impresión que la muerte del padre había levantado un muro entre sus propios hermanos. Solo quedaban enfados, reproches, la sensación de que el nexo que los unía había desaparecido. Esa incómoda situación generó en Paqui la necesidad de preguntarle a su padre, de alguna manera, qué sucedía con sus hermanos. Ninguno de ellos tuvo la oportunidad de despedirse de él. La respuesta, no obstante, le llegó en poco tiempo, pero de una manera muy sutil, en sus propios sueños. Ella siempre se veía haciendo algo cuando su padre aparecía a su lado. La miraba, le sonreía, pero no decía nada. Ella preguntaba, pero solo oía música, siempre la misma música. Sin embargo, cuando despertaba, no lograba recordar qué música era la que sonaba en el sueño. Sabía que su padre quería decirle algo, pero no daba con la clave. Después, en otro sueño, ella se vio llegando a una sala rara, una habitación sin paredes. El suelo era gris plomizo, la sensación era la de estar al aire libre. En el centro de esa pequeña sala estaba su padre, sentado en un sillón. Delante de él había otro sillón lo suficientemente retirado como para que no pudiera tocarlo. Se sentó en ese sillón mientras miraba hacia arriba y se daba cuenta de que no había techo. Se sentía en la mitad de la nada. Su padre, como antaño, como en ese otro sueño, le seguía sonriendo, como siempre, y ella le preguntó ¿qué quería decir esa música? ¿Qué mensaje quería transmitirle? Él seguía sonriendo mientras ella experimentaba una paz y una tranquilidad increíbles. Entonces, en ese momento, justo en ese momento de calma, reconoció la música. En ese instante se despertó, se levantó corriendo y se encaminó al sitio donde guardaba su colección de discos. Fue su hija pequeña quien le ayudó a identificar el título de esa canción. Era el tema de una película, y no de una película cualquiera. El Rey León. Su compositor, Elton John, y la letra que decía en algunos pasajes de la misma: algunos se quedan por el camino, y algunos de nosotros remontamos hacia las estrellas. Hay demasiadas cosas para comprender. Paqui en ese momento comprendió el sentido de lo que su padre le quería decir, y llamó corriendo a sus hermanos. Después de charlar, solucionaron sus diferencias y esos sueños jamás volvieron a repetirse. Llegamos al final de un viaje, uno que hemos recorrido juntos, en busca de señales, de pruebas que nos indiquen, que nos muestren el siguiente sendero, en busca de esas conexiones invisibles, apenas perceptibles, de aquellos que marcharon y de alguna manera nos quisieron dar respuestas, o al menos la pista para no perder la esperanza, para aprender a disfrutar de la vida, de esos momentos mágicos, en compañía de los que nos rodean, saboreando cada bocanada de este aire, que quizás en otras realidades no lleguemos a necesitar. Aprender a vivir con esperanza, a confiar en lo invisible como un ejercicio de fe que nos prepara para el siguiente viaje. En este concluye quizás, como debe ser, sin certezas, pero sin duda con muchas de esas señales que nos han abierto los ojos y el corazón y que a partir de ahora harán que estemos mucho más atentos a esas señales.
Gracias por acompañarnos en este camino envuelto de emociones y de sentimientos. Gracias por confiarnos vuestras historias y vivencias. Gracias por formar parte de este increíble viaje que, lejos de terminar, recién comienza uniendo nuestros hilos hasta el infinito. Esto ha sido Señales, la búsqueda de la vida después de la vida.